acá con muchos presidentes de gremios, en el caso del doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, es lo que le decíamos anteriormente, la presión que puedan ejercer, que es necesaria y legítima, los colegios médicos, las instituciones gremiales, y sobre todo la renovación de elecciones en las directivas. Hay falta de esa comunicación, y más que eso también esa estructura de gerencia, que no solamente está en las altas autoridades, sino en el diálogo necesario entre quienes tienen las posibilidades de traer mejores recursos y quienes pueden emplearlos, pero también la universidad, que puede colaborar tanto en esto, desde los más jóvenes médicos a los más antiguos. Entonces, esa relación colegio médico y colegios médicos en todo el país, la federación y el gobierno, cómo hacer que el diálogo sea más fructífero. El médico venezolano, desde la época de José Gregorio Hernández, Luis Racetti, Acosta Ortiz, siempre fue y ha sido un referente social. Es un doctor dentro del sector salud. Generalmente siempre es el que lleva la batuta en cuanto a políticas sociales, a estudios, a sugerencias. ¿Y qué es lo que aspiramos? De que ese diálogo que, comenzando la década de este siglo XXI, 2002, 2003, 2004, 2005, lamentablemente se quebró ese diálogo que nunca debió haber ocurrido entre todos los gremios profesionales, los especialistas en áreas muy específicas, y es que es fundamental que ocurra, y nuestra aspiración es esa, que siempre trato de hacerlo saber, en el caso mío de Aragua, a nuestros gobernadores que han pasado por allí. He tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ellos, y las puertas del Colegio Médico están abiertas para eso. Parte del cambio pasa por un ejercicio democrático que sea efectivo. La autorización de la renovación de todas las autoridades gremiales, no solo del sector médico, de todo el sector salud. Y del país también, porque es necesario que la estructura de gobierno sea alternativo. Es la democracia en todas partes. Y vemos que en los colegios médicos y también en las federaciones profesionales muchas se han quedado enquistadas. Sí, sí. Y el gremio médico no escapa a esa realidad. No vamos a mencionar, pero tengo colegas, voy a decirlo, colegas presidentes de colegios que ya casi rayan los 30 años en el ejercicio. Y todos sabemos, los politólogos, filósofos y en general dicen, lo inconveniente es que una persona se enquiste en un cargo. Hay que buscar renovación gremial, como usted mismo lo dijo, como en todo el país. No, es cierto. Yo creo que uno de los regímenes más importantes de la democracia es la alternabilidad de los griegos hasta ahora, y esa alternabilidad es necesaria para el propio partido de gobierno. Hemos visto en América Latina cómo cambian los sistemas de gobierno, y eso es la democracia pura. Y aceptar también los triunfos y las derrotas, como en el fútbol hemos visto la dignidad con que los perdedores asumen la derrota y los ganadores no apabullan a los vencidos. Ojalá que también haya selección permanente. De hecho, estamos viendo hasta renovación en el fútbol. Los equipos como el de ayer, pequeños equipos frenando a grandes equipos, pero esa es la vida, la alternabilidad. Ahora ustedes irían a elecciones en los colegios médicos entonces. Totalmente. Desde el Colegio Médico de Aragua ya hemos solicitado en 4 oportunidades por escrito a nuestra dirección regional del CNE en Aragua activar el proceso eleccionario. La respuesta es que la decisión depende del nivel central, del CNE. Hay una oficina de gremios profesionales que es la que dice pues las pautas, y no hay una autorización. Aprovecho pues hacer un llamado a que dentro de los cambios de nuestro país, ese sea uno, que nos dé la alternabilidad democrática que nos ha caracterizado a los venezolanos. Por cierto, en ese sentido también, para tener propósito de estudio, usted decía que le llamaba mucho la atención la migración de médicos. ¿Algún estudio hay de cuántos médicos, ya nos decía una cifra aproximada, pero dónde están, cómo están y qué ofrecerles para que vengan al país, que es lo importante? Sí, las cifras variables, hablamos desde 40, algunas cifras creo que un poco abultadas, hasta 60.000 médicos, no creo que lleguemos a tanto. ¿Dónde están nuestros médicos? Los estudios y por
las cartas de reconocimiento que entregan los colegios, podemos llevar más o menos una estadística confiable. España, en Europa, España. España lideriza la presencia de médicos venezolanos. Se calcula que aproximadamente unos 10.000 médicos venezolanos están laborando en la madre patria, allá en España. Y que por la alta calificación que tienen en todas partes los reciben bien. Me decía el embajador de Guinea Ecuatorial en estos días que él sabía de más de 100 médicos venezolanos en Guinea Ecuatorial, en África, imagínense. Es correcto. Se lo digo con conocimiento, tengo amigos de promoción, ya tengo 35 años de egresado de médico, cirujano y 30 años como médico especialista en pediatría y puericultura. Tengo compañeros de promoción que están trabajando en África a través de este tipo de contratas especializadas que van a países africanos sobre todo y de Asia, sobre todo del Medio Oriente, a trabajar en condiciones muy apetecibles desde todo punto de vista, porque no es solo el ingresos ingentes. La consideración también profesional y la calidad de la vida. Y usted lo definió muy bien. El médico venezolano es muy bien valorado. Aquí en Latinoamérica el país que más médicos venezolanos tiene con esta diáspora es Chile. En Chile hay, como llaman allá, departamentos, estados, zonas del sur de Chile, donde el más del 70% de los médicos son venezolanos. Y llegan por concurso, además, con presentación de credenciales y exámenes directos. Exactamente. Hablando de Chile, allá tienen un sistema de ingreso a la salud pública para todos los médicos, que es el famoso EUNACON. Es una prueba que se hace una vez al año a todo médico extranjero que aspire a ejercer la medicina. Y los médicos venezolanos siempre han salido exitosos. Ocupan dentro de los médicos extranjeros el mayor porcentaje de aprobación del EUNACON. Y eso ratifica eso. Tengo el honor de tener amigos médicos que han ganado premios en Chile por intervenciones médico-quirúrgicas exitosas que nunca se habían realizado. No lo vamos a nombrar para no herir susceptibilidad de nadie, pero eso es un orgullo. Y está ocurriendo un fenómeno más reciente, que países que nos habían cerrado las puertas al ejercicio médico, como Estados Unidos, está teniendo una apertura, está aceptando a nuestros médicos, dando cargos de lo que llamamos de médicos internos y residentes para formarlos como especialistas, y tenemos una gran cantidad de médicos venezolanos formándose ya como especialistas. Y ya como especialista tengo el honor de una doctora que fue médico rural en mi ejercicio profesional, que ahora trabaja en un importante hospital de la ciudad de Chicago, y eso es un orgullo para uno, médicos que uno los vio crecer y ahora son exitosos médicos con ejercicio legal en Estados Unidos. Bueno, doctor Ramón Rubio, los que lo escuchan hoy, sobre todo las autoridades que tengan que ver con la parte de la renovación en la alternabilidad permanente, tomarán en cuenta, y además los médicos se van a sentir orgullosos de sus palabras, porque realmente el médico es el ciudadano más importante de una comunidad, en razón, después del cura, y que el cura las almas y el espíritu, es el médico el que cuida nuestros cuerpos, y así que el trato debe ser muy especial. Yo he estado en países como diplomático, hay que ver el trato especial que le dan a los médicos y las facilidades, y a la medicina. Noruega mismo, ese petróleo noruego lo emplean casi mayoritariamente en la función de la salud. Ojalá lo escuchen, y ya lo tendremos nuevamente para conversar. Inclusive le voy a recomendar a un especialista que está haciendo un estudio de migración para el tema de considerar ese valor que tenemos nosotros, ese capital humano de médicos, y que hay que darles oportunidad para que vuelvan. Necesitamos también en el país muchos médicos todavía, y ellos van a tener aquí una oportunidad excelente, y que el país siga por el buen rumbo, que parece que va en esa orientación. Así que muchas gracias, y así llegamos al final de Brújula Internacional, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras, y nuestros análisis como el de hoy, siempre en profundidad. Hasta un próximo encuentro.